Buenas noches. La detención de una joven en Fuerteventura, acusada de reclutar terroristas para el Daesh, nos ha hecho preguntarnos esta semana por la penetración del yihadismo radical en Canarias. Ningún lugar del mundo permanece ajeno a la influencia de esta doctrina violenta y totalitaria. Pero nos preguntamos, además de la existencia de redes en las islas, por el atractivo que pueda tener un movimiento así entre los más jóvenes y cuáles son los métodos de captación de esta organización. Mientras tanto, la comunidad musulmana, en su inmensa mayoría ajena a esta interpretación del Islam, se muestra preocupada por la desconfianza creciente que perciben entre el resto de ciudadanos. Veremos que la violencia del Daesh no termina en las matanzas que lleva a cabo o en el lavado de cerebro al que somete a muchos de sus integrantes. Su acción lleva a la muerte a miles de personas a las que ha empujado a salir a la desesperada de su país. Los desplazados por la violencia en el entorno de Siria se cuentan por millones y Europa se ha convertido en su tabla de salvación, una tabla sin la que literalmente muchos se han ahogado en el Mediterráneo. Conoceremos a dos personas que han estado en ese escenario que pueden dar testimonio directo del sufrimiento y la muerte de estas otras víctimas del fundamentalismo islámico. Hoy, en 90 minutos, el yihadismo islámico tan cerca, tan lejos. Hemos preparado un programa que pretende analizar en estos 90 minutos los efectos de un fenómeno que va camino de convertirse en global, el terrorismo yihadista, que no conoce aparentemente de fronteras ni distingue entre sus víctimas. Es dogmático y sectario, pero curiosamente existen personas que se sienten atraídas por una actividad que repugna a la mayoría. José Abutarbús está con nosotros esta noche. ¿Cómo puede alguien sentirse seducido por un discurso tan violento y radical? José, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues básicamente porque hay un vacío político en toda la región, una situación de gran crisis, inestabilidad, conflictividad y por tanto en ese vacío, utilizando un refrán popular de que en aguas revueltas ganancias de pescadores, pues los yihadistas hacen su agosto. Y esa desorientación política viene precedida por el fracaso de la primavera árabe, que hay que recordar que era un movimiento de protesta civil, cívica, pacífica, y que lo que pedía era una apertura de los regímenes políticos árabes. Se produjo una contestación, o lo que otras personas podrían denominar como una especie de contrarrevolución, por parte de aquellos estados con los que mantenemos una alianza geoestratégica muy importante, principalmente por Arabia Saudí, que capitanea a las petromonarquías del Golfo, y con la excepción de Túnez, donde se ha producido una transición hacia la democracia, el resto de los países ha visto, en el caso de Egipto y Bahrein, reforzado el autoritarismo, y en Siria, Yemen y Libia hemos visto el fracaso, digamos, de esas protestas, el triunfo de la contrarrevolución y unos estados fallidos que han caído en guerra civil. Y que no tenía nada que ver con la primavera árabe, ¿verdad? Porque con lo que por lo menos se propugnaba en un principio era justo lo contrario. Más libertad, más aperturismo, y se encuentran en muchas regiones, en muchas zonas de estos países con exactamente lo contrario. Efectivamente, eso es lo que trato de decir, cómo el fracaso de la primavera árabe, el triunfo de la contrarrevolución conducida, entre otros, por Arabia Saudí, ha dejado como legado el terrorismo yihadista. Movimientos terroristas ha habido muchos, desgraciadamente. Quizá lo novedoso y terrorífico es que estamos ante un fenómeno aparentemente global. Miguel Ángel Rodríguez, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que buenas noches. La verdad es que las nuevas tecnologías, Internet, facilita que este tipo de fenómenos adquieran un denominador, como dices tú, global completamente. Y sobre todo también porque el poder de penetración en la juventud, en la adolescencia, también es muy alto en comparación con otro estamento, con otro segmento de la población. Hemos hablado de detenciones donde suelen ser personas que están o en esa frontera entre la adolescencia y la juventud o jóvenes de entre 20 y 30 años, que son los mayores consumidores de Internet ahora mismo, no solo en España, sino también en todo el mundo. El Daesh, el ISIS, el terrorismo yihadista, utiliza este tipo de herramientas. ¿Y quién utiliza, quién consume mucho más este tipo de herramientas? Está claro que la juventud y los adolescentes. Los adolescentes, esa frontera entre la adolescencia y la juventud, que suelen ser los más
imbuidos por toda la tecnología de Internet. Curiosamente vamos a analizar cómo se puede ser atractivo, algo tan terrible como un asesinato, cómo se puede convertir un relato tan cobarde como un asesinato en un relato épico, cómo manejan las técnicas de propaganda estos grupos terroristas. Antonio Herrero se ha especializado en yihadismo, es periodista, nos atiende desde Madrid esta noche. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Tenemos motivos para la preocupación también aquí en Canarias? La preocupación y motivos los puede haber, efectivamente. La prueba la tenemos en que ya han detenido a 2 personas que alentaban, facilitaban la radicalización, la captación. O sea, el que estemos a 1.500 kilómetros de Cádiz, de la metrópoli, y a 80 de Marruecos, y seamos un archipiélago, no nos exonera para nada. Hay una colonia de origen musulmán muy importante en el archipiélago. No quiero decir con esto que todos sean radicales, pero sí que cuentan con un apoyo que es evidente. Y quería además añadir 2 cosas más a lo que comentó José Abús y a lo que comentó Miguel Ángel. José Abús comentaba el vacío político, y efectivamente hay también unos factores de balanza, de enfrentamiento. Él nombra Arabia Saudí, pero el otro factor en juego es Irán, con ese choque de sectores religiosos que propugnan ambos países. Y luego lo que decía Miguel Ángel, efectivamente, las redes sociales, el 80% del adoctrinamiento de todos estos elementos que han ido a combatir o que intentaban ir a combatir en favor de Daesh, que me alegro que todos utilicemos ya esta expresión y olvidemos la palabra ISIS, han sido todos a través de las redes sociales, captados todos a través de Internet. Y lo más curioso de todo es que todos son de tercera generación, es decir, han sido de origen musulmán, porque son de padres y de abuelos musulmanes, pero jamás han pisado los países de donde proceden o sus padres o sus abuelos, Marruecos, curioso, Siria, Libia, Túnez. Eso es lo curioso. Antonio, iremos un poco a ese mapa geoestratégico al que estás haciendo referencia, pero antes me gustaría centrarme en lo más cercano, en el núcleo del que parte esta inquietud y este programa especial, que es esa nueva detención en Canarias. ¿A qué, según los investigadores, se dedicaba esta chica, esta joven adolescente que ha sido detenida en Fuerteventura? ¿Tan importante era su papel dentro de la organización? Mira, el papel constaba de cuatro etapas o 4 fases, que era el enaltecimiento, la apología, el ensalzamiento y el vertido de amenazas contra España, contra Francia y contra, en definitiva, contra el que no, el que contradiga, pues la Sharia, que es la ley islámica. Y además, en el caso de esta joven que tiene 19 años, ahí incido en lo que comentaba Miguel Ángel, adoctrinó a su hermana de 4 años. Eso hay que tenerlo presente. Adoctrinó a su hermanita de 4 años. Tenía un papel fundamental, sí. Trataba de captar, sobre todo mujeres, para que fueran a combatir a Siria, que evidentemente cuando llegan allí muy pocas acaban combatiendo, casi todas acaban siendo convertidas en esclavas sexuales. Bueno, en todo caso, Antonio, tenemos que decir siempre presuntamente, porque esta persona ha sido detenida, pero bueno, todavía tendrá que ser sometida a juicio. Miren, vean este reportaje de nuestro compañero Victorio Pérez, porque a los padres de esta joven detenida, inmigrantes marroquíes que trabajan duramente en la hostelería para sacar a sus 3 hijas adelante, se les debió caer el mundo encima cuando la policía acudió hace apenas una semana a su casa a llevarse a la mayor de ellas. El padre aún no se lo explica, lo van a ver también en las imágenes. Dice que ni siquiera tiene móvil y nunca se mete en problemas, acertó a decir en un momento dado. La policía no opina lo mismo. La acusa de pertenecer a Daesh y de trabajar para sus células de captación. Hemos ido hasta su barrio, hemos estado en su instituto, hemos hablado con sus compañeros y vecinos para ver si alguno tenía sospechas, y curiosamente quienes la recibían, quienes la trataban a diario, sí percibieron un cambio de un tiempo a esta parte. Este es el entorno de una joven canaria, normal en apariencia, pero que presuntamente juró fidelidad a un líder terrorista. Es la presunta yihadista el día de su orla en bachillerato. Sukaina Boudrar luce un vestido con pañuelo azul. Según el juez, cuando se grabaron estas imágenes hace menos de 2 años, la joven ya estaba en contacto con el grupo terrorista Daesh y la policía le seguía la pista. Impactado y todavía nervioso, uno de sus amigos nos atiende en Puerto del Rosario.
Conociste a Sukaina, estudiaste con ella. Sí. ¿Cómo era? Una buena chica, inteligente, decía las cosas como ella creía que eran, no se cortaba. ¿Llegaba a hablar del tema del Islam, del tema musulmán en algún momento? Sí, a veces en clases se hacían debates de la religión y de las cosas que se hacían en los países donde hay guerras y el porqué y nada, todo el mundo opinaba y ella a lo mejor tenía una versión diferente a la del resto, que todos lo respetábamos, yo por lo menos lo respetaba y mis compañeros también, aunque al principio me costó un poco, salía rebotado de las clases, pero... ¿Cuáles eran algunas de sus opiniones, recuerdas? Sí, pero no, ahí no quiero entrar. ¿No quieres entrar? Para mí a lo mejor era un poco fuerte. Un poco radical, quizás. O extremista. ¿Tenía opiniones fuertes desde el punto de vista religioso? Sí, o que yo no la veía bien, ¿sabes? Porque a lo mejor otra persona más cercana a ella sí la veía bien, pero yo por lo menos y algunos compañeros saltábamos, ¿sabes? ¿Ella cambió de poco para acá? Cierto que en apariencia sí. Empezó a llevar las ropas que llevan las chicas cubiertas. Pañuelo, vamos. Pañuelo, sí. Antes tenía el pelo suelto, el pelo recogido, más escote. ¿Cómo fue ese día? Fue bonito. ¿Colaboró en la organización de la Orla? A pesar de ser buena alumna y buena estudiante, ese año para mí no lo demostró, pero se dejó ir un poco, no sé por qué. Empezó a alejarse de sus compañeros. En la foto de la Orla es la única que no sonríe. En este acto de graduación solo se la ve al final, entregando los regalos a sus profesores. Les abraza a ellas y a ellos. Sukaina parece nerviosa. Se le cae uno de los detalles. Lo entrega y vuelve a colocarse en un segundo plano. Durante su discurso, el director se refería a ella con simpatía. ¿Dónde voy a ver un velo llevado con tanto orgullo y tanto estilo como en la cabeza de Sukaina? Y sus amigos destacan la amistad que les une después de tantos años juntos. Durante todos estos años hemos hecho amistades difíciles de olvidar. Tiene solo 19 años y cruzó el límite de la radicalización yihadista. Juró públicamente fidelidad al grupo terrorista Daesh y a su líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El juez de la Audiencia Nacional ha enviado a Sukaina a prisión provisional por apología y captación yihadista. Nos acercamos a su entorno para conocerla mejor. Nadie imaginaba que la joven de Morrojable tenía una doble vida. ¿Has hablado con los padres? Solamente con el padre. ¿Y qué le has dicho al padre? ¿Qué pasó exacto? Y dice que mi hija no sabemos nada de ella, de nada. El padre trabaja en hostelería, su madre trabaja en hostelería también. Llevan 20 años aquí. Y la niña tiene la educación española. Está estudiando en la escuela española. Sus profesores de segundo curso de Administración y Finanzas de este Instituto de Formación Profesional Majada Marcial hablan de ella como una alumna brillante, con buenas notas. De lunes a viernes vivía en esta residencia de estudiantes. Según la policía, con su móvil y ordenador, entraba en contacto con las redes yihadistas por internet. Tenía incluso acceso a páginas web clandestinas y difundía imágenes de enaltecimiento del terrorismo. Entre Puerto del Rosario y Morrojable hay unos 100 kilómetros de distancia por carretera, por eso la joven se alojaba en la residencia de estudiantes durante la semana y solo veía a sus padres los fines de semana, y así durante 2 años. 2 años en los que Sukaina aumentó su actividad de apología, captación y adoctrinamiento. Confesó que a su propia hermana pequeña le habló del Estado Islámico. Claro, sí, pero me duele mucho. Sus padres no pueden contener las lágrimas. Ni siquiera sabía que su hija tenía móvil. En casa son de una manera y en la calle es de otra, y entonces no se puede juzgar a nadie sin conocer. Claro. La verdad. ¿Qué le dice su hijo que estudió con ella? Hombre, mi hijo está sorprendido, claro. Está sorprendido porque es que esto fue horrible ese día. Aquí nos conocemos todos. Dije yo, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y me llevé una sorpresa de lo más grande, porque esta chica vive ahí. Yo siempre veía a la niña
Cuando venían, más bien los viernes, cuando venían del colegio, me bajaba con su maletita. Tú sabes, muy normal. ¿Qué íbamos a pensar? Vecinos sorprendidos con el registro y detención en esta vivienda en pleno centro de Morrojable. Ellos también nos cuentan que conocían sobre todo a los padres de la detenida. El padre no tendría ni idea porque es una persona, yo la conozco, la verdad es un trabajador y realmente estamos apenados, ¿sabes? La hija estaba estudiando en Puerto, tú no sabes lo que tu hija hace 5 días fuera. O sea, uno confía en sus hijos y realmente es una niña, solo tiene 19 años. El miedo que uno siente, que no sabes si hay control, no hay control, ¿sabes? Es que salió así de la nada, entonces un poco nos quedamos todos ahí asustaditos. La policía constató que la joven había vertido amenazas de muerte contra Francia y España. Se encargaba, junto a este hombre detenido en Cataluña, de difundir material sobre el uso de armas y explosivos para facilitar a sus seguidores la comisión de acciones terroristas. Ante esta información, sus más allegados no pueden evitar tener miedo. Hemos contactado con algunos de sus compañeros de promoción del instituto. La noticia me ha impactado mucho porque estudié con ella varios años y me llevaba muy bien. No me apetece hablar de ella por televisión a pesar de lo que ha hecho. No voy a poder porque me da miedo, lo siento. Son solo algunos de los mensajes. A última hora, uno de sus amigos accede a entrevistarse con nosotros. No pensaba que podría llegar a... Sí que pensar así, pero no tan fuerte. ¿Tú la ves capaz de cometer un atentado? Yo creo que no. Imagínate la imagen que tengo de ella, que creo que no. No era capaz ni de copiarse en un examen. Bueno, pues ahí los tienen en este reportaje de Victorio Pérez. Se ha desplazado hasta el entorno de esta joven y se ha encontrado pues con un entorno sorprendido, sobre todo su propia familia, insistimos, familia trabajadora perfectamente integrada en aquel lugar, con 3 hijas que no sabían ni que tenía móvil. Aquí, ahora hablo con los 3, nos encontramos con una situación también que mezcla, aparte de esta situación de la religión llevada hasta este extremo, también con una chica muy joven, ojo, y con las redes sociales, las nuevas tecnologías, que también influyen de esta manera, José. Sí, bueno, vamos a ver, yo establecería una diferencia en lo que es, digamos, la actividad terrorista sobre el terreno, secundando a Daesh en la región de Oriente Medio, entre Siria e Irak, y luego lo que ellos denominan, digamos, la yihad virtual. De hecho, Daesh considera que la mitad de la yihad es virtual, porque utilizan las redes sociales como elemento de propaganda, difusión y también de captación. ¿Hasta qué grado, digamos, de implicación tendría esta joven u otros? No lo sabemos, pero sí sabemos que no necesariamente todas las personas que son ciberyihadistas, por decirlo de alguna forma, acometen acciones, pero también se sabe que es el paso previo para acometer ese tipo de acciones. Bueno, y la difusión de material también es un delito. Hay que efectivamente, tener en cuenta, por apología del terrorismo, etcétera, etcétera. De todas formas, a mí me gustaría distinguir varias cuestiones, sobre todo también para tranquilizar a la gente que a lo mejor piensa que en Canarias estamos ante un riesgo inminente de atentado o que tenemos a lo mejor una serie de terroristas que están intentando atentar en las islas. Yo diferenciaría, por ejemplo, las raíces del yihadismo que hemos visto en Francia o en Bélgica, incluso de las raíces del yihadismo de las detenciones en Ceuta y Melilla y en Canarias. En Francia y en Bélgica podemos hablar de un conflicto generacional, de un problema educativo, de un problema de integración que, por ejemplo, en este 2015 se cumplen 10 años de esa revolución de los suburbios en las ciudades grandes de Francia. Hay un problema ya de raíz del pasado colonial francés, donde la juventud quizás no ha sabido integrarse, o el Estado francés no ha sabido integrar a esa juventud de segunda y tercera generación. En España tenemos las detenciones en Ceuta y Melilla, que pueden tener incluso un componente de conflicto entre las viejas aspiraciones españolas en el Rif marroquí, ese concepto de que si Ceuta y Melilla pertenecen al mundo marroquí, al mundo islámico más que a la península, y en Canarias, donde aquí prácticamente, en el caso de la joven de Fuerteventura, vemos el componente virtual de fascinación completa
sobre una campaña, como decías, de ciberyihadismo en el que se engancha y en el que queda fascinada, por lo menos los indicios que hemos visto en el reportaje de Vittorio y los indicios que está moviendo la policía. Por eso es tan importante este documento que hemos aportado. No sé si tú lo conocías, Antonio, precisamente ese vídeo en el que se ve a esta joven participando en los actos de graduación de su instituto y en el que se muestra una prueba de integración ahí con sus compañeros. Todos la conocían, incluso un profesor habla estupendamente de ella en su discurso. Sí, lo único, a mí no me sorprende, y sí que discrepo un poco con Miguel Ángel, ¿no? Primero, el Estado francés no ha sabido integrar a estos jóvenes, no creo que sea la expresión exacta. Probablemente ellos son los que no se hayan sabido integrar en el nuevo Estado donde van a vivir, que se les ha dado, en principio, toda clase de facilidades. Pero además, sí me preocupa, como decía José Abú, este es el primer paso. ¿Qué sucede? Tenemos la inmensa suerte de que hasta este momento la Policía Española, entiéndase Guardia Civil, CNI y Cuerpo Nacional de Policía, han logrado desarticular todas estas redes antes de que atentaran o llegasen a atentar en nuestro país. Lo que no se ha logrado evitar es que al menos 29 jóvenes españoles o de nacionalidad española, nacidos preferentemente en las ciudades de Ceuta y Melilla, sí estén combatiendo con Daesh. O sea, que se hayan ido hasta allí. Quiero recordar el caso también de muchos, pero que ha saltado a la luz de dos jóvenes austriacas también, que se vieron en un momento dado seducidas por ese relato, por ese método de captación, que es un método de captación, luego lo veremos, que es muy bueno, muy profesional, y que bueno, y después no sabían cómo salir de aquel infierno en que se había convertido su vida, habiéndose trasladado hasta allí, ¿no? Efectivamente, además el ejemplo austriaco es un ejemplo paradigmático de un entorno y de un país donde prácticamente no han tenido ningún tipo de problemas migratorio, no han tenido problemas de integración. Yo, referente a lo que acaba de decir Antonio, yo creo que en Francia es muy fácil decir que ellos no han querido integrarse. Yo creo que en Francia ha habido un problema estructural. Si analizamos los datos de pobreza, de paro, de los guetos de los suburbios parisinos o de Marsella, nos damos cuenta que es un problema enraizado y que no es simplemente un problema de que no han querido enraizarse. Hay suburbios en París que se han convertido en auténticos guetos por datos de pobreza, como decía, por datos de paro, de integración, y eso es un caldo de cultivo, ya sea para el yihadismo radical o para cualquier tipo de otros componentes. Lo que pasó hace 10 años en Francia fue prácticamente, no tuvo nada que ver con temas de terrorismo, prácticamente fue un grito social, un grito sobre la injusticia, de personas que no se sentían integradas en la sociedad. ¿Qué ha pasado de alguna manera, ¿no? de 2005 al 2015? Que quizás esa fascinación de la que venimos hablando, ese componente evocador de una lucha, de una guerra, de casi una cruzada, ha encontrado un cauce en ese caldo de cultivo. Bueno, y aquí les planteo la siguiente pregunta a los tres. Mire, tengo un Corán en mis manos, nos lo ha regalado la comunidad islámica en Tenerife, a la que vamos a ver luego, dentro de un momento. Yo les planteo, ¿estamos ante un problema, una cuestión religiosa o un problema social? José. Bueno, yo creo que sobre todo es un problema político, no es un problema religioso. Yo estudio este tema desde el punto de vista de las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología política, las relaciones internacionales, y bueno, nosotros entendemos que la religión es texto y contexto. ¿Qué significa esto? Que tenemos un texto doctrinal que luego recibe diferentes interpretaciones en función de la sociedad. Pongamos el ejemplo de la España autoritaria y el catolicismo. El catolicismo se vivía de una manera completamente diferente en la España franquista que en la España democrática. Lo mismo ocurre con la religión islámica en los países de mayoría musulmanes, sobre todo del mundo árabe, que tienen como denominador común el autoritarismo. Y por tanto, todas las relaciones sociales, desde el sistema educativo, las relaciones familiares e incluso la interpretación religiosa, es bastante dogmática y autoritaria. Por tanto, no es la religión la que configura la sociedad, sino que es la sociedad y el Estado, la política, la que configura la práctica religiosa. Y en este momento, era lo que me refería antes cuando hablaba de Arabia Saudí, que ha creado un clima político ideológico que favorece esa ideología yihadista.
O sea, que tú como Miguel Ángel piensas que es un vehículo, que ha encontrado un cauce determinado en Quito, ha encontrado ese vehículo, como podía haber sido otro, ¿no? De todas formas, sacar de la ecuación el Islam yo creo que también es un error. Esta semana... Yo no lo saco. No digo que lo saques, pero pienso que es un error porque muchas de las bases de estos teóricos del terror surgen de ahí y hay que mirar en profundidad también qué mueve esa religión. Esta semana Gilles Kepel publicaba un artículo, además interesante, en El País, y decía algo con lo que coincide con José. Decía, el problema no es el Islam, pero sí quién controla su interpretación. Aquí estamos ante un problema de quién maneja, o sea, quién, efectivamente, quién controla la transmisión de esa religión, la transmisión de esas ideas. Yo creo que ahí está el verdadero problema de todo. Antonio. Sí, coincido. Ahí has puesto el dedo en la llaga, efectivamente. Yo sí creo que el Islam sí tiene algo que ver, por lo menos la interpretación que hacen pues los ulemas y los imanes, esa interpretación tan rigorista que se hace tanto del Corán como de la Sunna. Y sobre todo, ¿quiénes están detrás de esos ministerios de asuntos religiosos que en principio se han creado para intentar contener, como fue el caso de Marruecos, para intentar contener esa ola de ese yihadismo que se disparaba y al final no se ha conseguido? Y ahí sí que coincido plenamente con Miguel Ángel. Hay una cuestión también, y es que el Islam no tiene, el Islam no tiene obispos, por así decirlo, no tiene una jerarquía como la que pueda tener la Iglesia Católica. Cada imán establece un poco su interpretación, ¿no? Tenemos un minutito nada más. Vamos a ver. El Islam en el mundo árabe es el Islam del Estado. Y es el Estado quien designa a los ulemas, quien, de alguna manera, hay un Islam oficial. Y se ha utilizado la religión islámica para legitimar a esos poderes totalmente contestados por la ciudadanía. Por tanto, hay una manipulación de la propia religión islámica por parte del poder para contrarrestar aquellas fuerzas contestatarias. Fácil de entender por quienes hemos sufrido ese proceso, quienes sufrieron ese proceso en otras épocas con el catolicismo o el nacionalcatolicismo. Entre otras experiencias. Por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a volver dentro de un momento y vamos a ver cuáles son los métodos de captación que utilizan estos terroristas y por qué resultan tan atractivos, sobre todo para los más jóvenes. No tardamos, 90 minutos. Diez en punto de la noche, seguimos en 90 minutos hablando del fenómeno yihadista que ha tenido su episodio apenas hace una semana aquí, en nuestras propias islas. Ya es la segunda detención que se produce en las islas relacionadas con movimientos yihadistas. Estas operaciones policiales se han multiplicado desde los atentados de París en toda Europa. En lo que llevamos de año, en nuestro país ya son más de 100 los detenidos por su presunta pertenencia a Daesh. 2 de ellos en Canarias, pero nos preguntamos qué técnicas de captación utilizan. Nada nuevo, van a ver, las viejas técnicas de propaganda en manos de profesionales que se apoyan en las redes sociales para captar adeptos en todo el mundo. Imagen de la última operación antiyihadista en España. Este mismo fin de semana, un hombre es detenido en Ceuta acusado de reclutar a menores para incorporarse a las filas del Daesh. En lo que va de año ya son un centenar de personas las detenidas en todo el país por su supuesta implicación en el terrorismo islamista. Entre ellos, esta vecina de Lanzarote, en julio, presuntamente mantenía contacto directo con terroristas en Siria y reclutaba a niñas. Internet se ha convertido en territorio de propaganda para ellos. Están utilizando técnicas narrativas exactamente idénticas a las que se utilizan en Hollywood. Intentan establecer una escenografía épica, con la única diferencia que la de Hollywood intenta vender entretenimiento y ellos intentan captar adeptos. Esa escenografía está cuidada hasta el último detalle. Quien piense en Daesh como unas personas que están en pleno desierto con un camello están muy equivocados. El Departamento de Recursos Humanos de Daesh, por decirlo de una manera gráfica, no solamente está compuesto por antiguos militares,
de países de la zona, sino que también está compuesto por expertos en marketing y comunicación, muchos de ellos que han estudiado en universidades americanas y europeas. El miedo es el factor fundamental que ellos utilizan. Todas sus producciones de vídeos están enfocadas al miedo. Los asesinatos que hacen y que graban en vídeo, Facebook suele ser uno de las redes sociales que más utilizan para intentar captar adeptos, teniendo en cuenta que no están buscando fanáticos religiosos, están buscando a personas desarraigadas o que consideran que tienen muy poco futuro. Abren continuamente perfiles falsos en el que colocan mensajes extremistas, y en cuanto una persona le da a me gusta, automáticamente contacta con la persona. La analizan y si ven que puede ser de interés, automáticamente ya intentan captarla. No todas han sido cerradas las cuentas, algunas están en permanente vigilancia por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Probablemente es a lo que más teme Daesh, no es a los bombardeos a los que les puedan someter, sino al hecho de que se produzca una unión del mundo occidental contra ellos. Hola, Rashid. Hola, buenas. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes, bienvenidos a Fuerteventura. Rachid Belhadir es el presidente del Centro Cultural Marroquí Español en Puerto del Rosario. El Islam es pacífico, no es de sangre. Y lo que está eso es contra el Islam. Eso es lo que estamos diciendo a los niños. Claro, los niños dentro de las mezquitas, los jóvenes, preguntan porque ven cosas por internet, Sí, por ejemplo. sí. Es, ¿cómo se llama? Es el inconvenio del internet. Hay ventajas y desventajas del internet. A los padres que van a las mezquitas, ¿cómo se les explica para que traten de evitar que sus hijos lleguen a esta situación? Con una buena educación. Cuando te llevas tu hijo a la mezquita, te le enseñas la buena manera de religión. No es igual que están haciendo los terroristas. Si nos está viendo ahora mismo una chica o un chico joven, musulmán, y está viendo cosas por internet que le llamen a desviarse del verdadero camino del Islam, de la religión musulmana, ¿qué le dirías? Yo diría consulta a tus padres. Es muy sencilla también con los imanes. Y hablan dentro de la mezquita. Control de padres e imanes para frenar las redes de Daesh. Paralelamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vigilan cada movimiento en Internet. Las operaciones antiyihadistas siguen abiertas. Otro aspecto, la captación y cómo desde la propia comunidad musulmana se ve con preocupación el atractivo que pueden encontrar algunos jóvenes en las redes, que es algo, Antonio, es algo que le ocurre a muchos padres en cualquier situación, ¿no? Nadie está a salvo de que los jóvenes puedan encontrar contenidos que no son los adecuados y estos les pueden influir. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, Roberto, me gustaría matizar pequeñas cosas. Primero, no es la segunda detención, no, es la cuarta. Es la cuarta que se ha practicado en el archipiélago canario. En noviembre de 2004 se detuvo en Lanzarote a Hassan El Haski. Este hombre fue el inductor del asesinato del cineasta holandés Theo van Gogh. Y también se detuvo, que probablemente José Abu haya oído hablar de Abdallah Mourib, que era el imán de la mezquita de Puerto del Carmen y que compartió enseñanzas y campamentos en Afganistán con Hassan El Haski, que además lideró el grupo islámico combatiente marroquí. Volviendo al tema que me preguntabas, efectivamente, las redes sociales, Julio, el experto en redes sociales, daba las claves fundamentales. Daesh tiene, probablemente hoy sean, para mí, los mejores publicistas que hay en el mercado los tenga Daesh. Sus páginas son muy atractivas, cuidan muchísimo el formato, la fotografía, el lenguaje que emplean. En fin, es digno de estudiar, incluso hasta una tesis doctoral, el tipo de lenguaje que emplean los terroristas para captar a todos estos jóvenes. Incluso, Antonio, José, Miguel Ángel, incluso para algo tan terrible como es una ejecución, cómo emplean una técnica cinematográfica, de manera que casi parece una película, en realidad, lo que estamos viendo. Es lo que decía Antonio, es una narrativa atractiva y se une también a la eterna fascinación que le produce a la gente el acceso a lo prohibido. No olvidemos que muchos de estos contenidos es complicado acceder a ellos,
no digo todos, pero sí la mayoría, y esa fascinación que puede tener un adolescente o un joven para acceder a lo prohibido también hay que sumarlo, efectivamente, hay que sumarlo a este fenómeno. Sí, bueno, yo quisiera reiterar lo que comenté antes, ¿no? Es algo que dice Daesh, que la mitad de la yihad es virtual. Es decir, ellos han otorgado una importancia fundamental a las redes sociales. Y luego, en ese proceso de difusión, de propagación y de captación, tenemos que tener en cuenta que hay una casuística muy variada. No tenemos un prototipo de persona que se adhiere mediante las redes sociales a Daesh. Pero sí tenemos un denominador común, gente que son bastante vulnerables, que no tiene formación religiosa, que tiene problemas identitarios, no se siente ni de una sociedad ni de otra, y en ese sentido Daesh le propone una nueva sociedad utópica, etcétera, le otorga algún tipo de sentido a su vida. Y luego otro elemento importante es ese exhibicionismo de la violencia, que hace que estemos hablando de Daesh en términos, digamos, mediáticos, porque sale de la normalidad, ¿no? Y por tanto es fundamental. Y por último, sí me gustaría comentar algo que me parece que es en lo que se ha fallado tanto en los países occidentales como también en muchos países árabes, y es en elaborar una contra-yihad también por medios virtuales, en el sentido que en esos foros donde se debate, donde ellos captan, debería de haber expertos con conocimientos del árabe que tuvieran capacidad de contrarrestar esa propaganda. Esto es algo que a través de la propia red. Exactamente, que ayudaría muchísimo a combatirle, porque estamos hablando ante una serie de sociedades donde efectivamente la libertad de expresión brilla por su ausencia, y son en esos contextos donde se produce una manipulación, sobre todo cuando tenemos un Islam oficial con una interpretación rigorista, oscurantista, muy proclive a ese tipo de interpretación radical. Precisamente lo que decías, en Estados Unidos, yo creo que hace un mes o menos se han puesto en marcha varias cuentas oficiales del gobierno norteamericano para combatir esa propaganda del Daesh con argumentos, con hechos, con imágenes, contrarrebatiendo ese tipo de cuentas. Algo curioso que se ha visto en Francia a raíz del perfil de la gente que suelen captar a través de las redes, es algo muy curioso y que nos hace pensar. Hablabas de que la religión atrae a jóvenes poco formados, pero es que también hace que adquieran cierta moral y respeto filial. Por lo tanto, los padres no tienen a los hijos dedicándose a otras actividades ilegales en la calle, mientras no perciben que están influenciados por Daesh, pero sin embargo ven que sus hijos tienen mayor respeto hacia los padres, adquieren cierta moral, y eso es bien visto por la familia en un primer momento. Claro, en apariencia, claro, Antonio, pero después lo que está detrás ahí es menudo problema. Sí, sí. Efectivamente, además, lo decía Miguel Ángel, no hace tampoco, hace ya unos cuantos meses, probablemente sea más de un año, la CIA y la NSA, sí es verdad, que han creado un contradepartamento para intentar contrarrestar este tipo de publicidad de Daesh. Y luego también lo que decías, efectivamente, es un compendio, se produce un respeto, vuelven a la religión, pero si miras unos meses antes, era un joven desarraigado, un joven que se dedicaba a robar, un joven que bebía, un joven que no cumplía los preceptos del Islam, y bueno, eso sí es verdad que creaba una honda preocupación en sus padres. Y lo que decía José Abús, que efectivamente han encontrado en el Islam pues esa tabla de salvación, y que manipulada esa religión pues por todos estos fundamentalistas acaban llevando a que todos estos jóvenes pues o mueran inmolados o mueran en un atentado como pasó en París. Aparentemente se trata esto de una acción que no puede ser meramente policial o incluso dentro del ámbito de la defensa, sino que requiere otras vías. Pero, Antonio, en esos ámbitos, en el ámbito policial, en la defensa que conoces bien, ¿estamos preparados para luchar contra este tipo de adoctrinamiento? ¿Tenemos las armas suficientes para hacerlo? Si tal vez con el adoctrinamiento no, como tienen los americanos ese departamento que han creado, policialmente sí que creo que debemos sentirnos orgullosos y tranquilos. ¿Orgullosos? Pues porque hasta el FBI solicita datos a la policía española de todos estos elementos que tienen controlados o que tenemos controlados. Y tranquilos, ¿por qué?
porque España tiene controlado 3.000 supuestos miembros que podrían acabar en las redes de la yihad yendo a combatir a Siria o Irak o inmolándose en el país de donde residan o donde les ordenen. Y sin embargo hemos logrado o ha logrado detener España desde en todo este 2015 100 elementos que tenían esa intención. Y desde que comenzó esta legislatura llevamos 175, lo cual debemos sentirnos tranquilos porque me consta además que están trabajando muy bien. Y también quiero incidir que mucha parte de este éxito es debido a la colaboración de todos esos imanes, de todas esas mezquitas repartidas a lo largo y ancho del archipiélago, que cuando llegaba, digo llegaba porque han cambiado el modus operandi, pero cuando llegaba algún sospechoso que levantaba la más mínima sospecha de que podía ser caldo de cultivo, inmediatamente ponían en conocimiento o bien de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional o del CNI quién era, de dónde venía, incluso todos sus datos. O sea que chapó por ello. Ahí está esa colaboración de la que vamos a hablar también. Antonio, es una hora más allí donde te encuentras, ya es bien tarde, te vamos a dejar marchar. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver que la comunidad musulmana lógicamente ve con preocupación esta cuestión, porque a nadie se le escapa que pueda crecer la desconfianza con todo, con justos y pecadores. Sobre todo, es decir, la mayor preocupación es que se defina al todo por una de sus partes más minúsculas, que sean percibidos como una quinta columna, como un ejército de reserva de Daesh o yihadistas afines, y creo que son precisamente los miembros de la comunidad islámica, tanto en Canarias como en general en todo Occidente, los más interesados en que esto no se produzca, porque obviamente rebotan contra de ellos mismos. Vamos a dar un paso más allá, vamos a ver este problema ya desde otro prisma distinto, a darle otro enfoque. ¿Cómo lo ve la comunidad musulmana en Canarias? Con preocupación, lógicamente, por la imagen que se pueda proyectar de ellos mismos, que nos cuentan que perciben recelos entre sus vecinos después de los últimos acontecimientos. Para eliminar mitos, para hablar cara a cara con esta comunidad creciente en las islas, nos hemos acercado a ellos, nos hemos encontrado una comunidad pacífica y trabajadora, en su inmensa mayoría, que además tiene una implantación cada vez mayor en las islas. Miriam Rodríguez ha entrado en la mezquita. Este es el cuarto rezo del día, el de las 6:25 de la tarde. En esta mezquita de Adeje vienen alrededor de 150 personas musulmanas que practican el Islam. Nosotros vamos a hablar con su imán. Una hora antes del cuarto rezo del día nos recibe el imán de la mezquita de Adeje, Tajini Al-Buji. Este lugar de culto para los musulmanes que practican el Islam está situado en el centro del pueblo, en la sede de la comunidad musulmana de este municipio del sur de Tenerife. Antes de entrar debemos descalzarnos y, en mi caso como mujer, cubrirme la cabeza. Es obligatorio en el Islam, pero es ella tiene que elegirlo con su voluntad. Nadie tiene que obligarla ni nada. ¿Y si no lo lleva? No lo lleva, es un pecado de los grandes. Sí, merece, tiene castigo el día del juicio final. Tiene que hacerlo así, con esa intención de proteger su honor, de proteger su dignidad, así lo hace. ¿Usted no le parece que es una acción, llevar un velo como este, es una acción que a lo mejor a muchas mujeres les puede suponer un problema de integración? Sí, este es otro problema. Y este es otro problema en que sentimos rechazo. Si yo te digo que es un velo nada más y no tiene nada que ver con no sé, con lo que cubro adentro o fuera o algo así, pero ¿por qué me tratas por solo el velo? Trátame como ser humano. Y que no soy una amenaza, que no soy nada. Nos llama la atención la ausencia de mujeres en la mezquita. Las mujeres rezan en otro espacio. No se pueden mezclar los... Pero yo no he visto ninguna mujer rezando. Porque no toca la hora, normalmente suelen venir los viernes solamente. El día a día no suelen venir muchas mujeres, porque estarán ocupadas haciendo las tareas de casa o cualquier cosa, no pueden. ¿Por qué no rezan juntos, hombres y mujeres? Porque en otras religiones sí rezan juntos. ¿Por qué no están rezando juntos? No, porque tienen que estar un poquito separados, más bien por intimidad y por respeto. Cuando se hace la oración, se hacen con postraciones, entonces yo creo que no es conveniente, desde mi punto de vista, yo no sé, que no es conveniente que una mujer se me ponga delante y yo tenga que rezar detrás de ella.
Uno tiene que estar en la oración concentrado íntegramente en su oración. Uno sabe que tenemos, aparte de Dios, tiene el diablo, que es nuestro enemigo como ser humano. Entonces, ya les estuvo, inshallah. Tengo dos asignaturas, lengua árabe, para que les enseño cómo se escriben, cómo leen el idioma árabe. Y después tenemos también religión islámica. Enseño lo que tiene el Corán, lo que tiene dichos de profeta, y lo interpreto y lo explico bien. Pero llevarlo a cabo es cuestión de cada uno, de cada persona. Tallini nació en Marruecos, lleva 13 años en Canarias, ha vivido en Lanzarote, Gran Canaria y ahora en Tenerife. Asegura que se siente totalmente integrado, lamenta la imagen que el terrorismo yihadista proyecta sobre la comunidad musulmana. Es un poco de rechazo de los ciudadanos, que tienen razón porque siempre mezclan entre casos o hechos de los individuales musulmanes con el Islam como religión de paz y tolerancia. Y sentimos un poco de vergüenza ante estos actos cuando se cometen, a la hora de los cometen. Por ejemplo, nombran versículos del Corán o versículos de los dichos del profeta. Tallini nos muestra uno de esos versículos del Corán malinterpretados, nos dice, por los radicales. Puede ser que Allah detenga la violencia de los que se niegan a creer, y Allah tiene más violencia y su castigo es más intenso. Palabras que hablan de violencia. Sí, es una aya, es un versículo violento, sí. El versículo está en el Corán ahora mismo. Sí, está en el Corán porque es dicho de Allah en un tiempo, ¿no? Pero está aquí para que nos cuenta lo que le pasó al profeta. Estos coránicos que hablan, se ven desde lejos que son violentos, pero si vamos a entrar en las ciencias del Corán y ciencias del Islam, vemos que esto no tiene nada que ver con los hechos de salvajes de terrorismo que hacen estos. Por eso yo creo que lo interpretan a sus maneras, lo interpretan sin conocimiento. Necesitamos esfuerzos y colaboramos todos para acabar con él de una vez, porque es una amenaza para toda la humanidad. Aquí en las mezquitas, con las experiencias que tengo, la mayoría son de clase obrera que ni siquiera tienen, ¿sabe?, intención de saber más sobre el Islam. Cogen el Islam básico y lo practican, así nada más. En vecindario en Gran Canaria está la comunidad musulmana más amplia de las islas. Comparten la preocupación por lo que está ocurriendo en torno a su religión. Seguimos las noticias y seguimos los acontecimientos y vemos que en otras partes están pasando cosas raras. Un musulmán no puede matar. Lo primero que hay en todos los libros sagrados es no matarás. Y el Islam significa paz. El nombre del Islam significa paz. O sea, a nadie se le permite quitarse la vida, y menos quitar la vida de inocente. Pues aquí en Canarias, gracias a Dios, que tenemos una comunidad musulmana que forma parte de la comunidad canaria. Solamente están buscando trabajo y cumplen con sus temas religiosos y con su familia, y vienen a la mezquita, como ves aquí, toda la tarde. Acuden a la mezquita casi 50, 60, hasta 100 personas. Hay musulmanes que cumplen, hay musulmanes que no, hay musulmanes que hacen cosas buenas, hay musulmanes que hacen cosas malas, igual que los demás, sean canarios o sean de otro país o de otra comunidad. Pero aquí en Canarias esto es todo un ejemplo, que la gente canaria es maravillosa, es tolerante, es amiga, es solidaria, este marco de tolerancia, respeto y convivencia estupendamente. Se incorporan a esta mesa el periodista César Sar y Jorge Fariña, que es geógrafo y técnico en inmigración, y tienen una historia que contar en la que vamos a entrar dentro de un momento. ¿Qué tal, César, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos viendo la preocupación por parte de la comunidad musulmana de la utilización que se hace de su religión para justificar actos injustificables, ¿no? Claro, es que el salafismo tiene secuestrado esa interpretación del Islam. El salafismo, Jorge, es un poco esa interpretación radical del Islam, sí, ¿no? El purismo del Islam, que quiere
volver a los orígenes más puros y de esa interpretación más estricta de la interpretación de la Sharia, ¿no? Entonces, tiene secuestrado esa imagen del Islam, esa interpretación, ¿no? Y es bueno también que la comunidad musulmana reclame otras interpretaciones más abiertas. La cosa está, la cuestión, como hemos hablado en esta noche, está en la interpretación que se haga de las cosas. Claro, fíjense ese texto que estaba leyendo, por ejemplo, que nos lo marcó precisamente este imán en el Corán: combate en el camino de Alá, que Alá detenga la violencia de los que se niegan a creer, y Alá tiene más violencia y su castigo es más intenso. Pero claro, esto es un libro que se escribió hace 1000 años prácticamente, en el que, o menos, pero bueno, que tiene unas claras también connotaciones históricas con otros libros, el Antiguo Testamento, donde se dicen cosas parecidas también. Si se interpreta todo al pie de la letra, César, eran otras sociedades, otros tiempos, claro. Y cualquier religión de libro podríamos encontrar en él mismo pues, partes o fragmentos que hoy en día se pueden considerar terroríficos. Yo creo que hace bien la comunidad musulmana de luchar contra sus propios fantasmas, ¿no? Porque evidentemente ellos son los más perjudicados. Esta guerra que ha emprendido el Daesh la ha emprendido fundamentalmente contra los que profesan una religión, la religión musulmana. Claro, ahí está la cuestión también. Aparentemente lo tienen claro. La cuestión es que esto no rompa relaciones o no rompa puentes entre comunidades. Ahí está el gran esfuerzo a llevar a cabo, ¿verdad, José? Vamos a ver, hay una obsesión en Occidente de que va a ser atacado por Daesh, ¿no? Y efectivamente, esto es cierto, no se puede bajar la guardia, pero tampoco debemos de perder de vista que el 90%, si no más, de los ataques de Daesh se perpetran contra los musulmanes. De hecho, en el último índice de terrorismo global se cifra en el 78% de los atentados terroristas se concentra en 5 países: en Siria, en Irak, en Afganistán, Pakistán y Nigeria. Por tanto, es decir, es donde se da el mayor número de víctimas. Occidente, desde hace 15 años, representa el número de víctimas, si exceptuamos el 11 de septiembre, el 0,5%. Es decir, obviamente son cifras que no minimizan la amenaza ni la importancia que tiene, pero que sitúa de una manera más contextualizada esta amenaza que atañe mucho más al mundo árabe islámico y sobre todo la zona de Oriente Medio. Estaba hablando antes, fuera de micro, Miguel Ángel, ahora precisamente sobre la psicosis que puede generar esto. Caso claro, de Francia. ¿Verdad? Efectivamente, y sobre todo porque muchos políticos consiguen rédito político, valga la redundancia, de jugar a esa narrativa del miedo. Esta semana, la Alianza efectivamente, Nacional, ¿no? Esta semana The Economist, que no podemos decir que The Economist sea un semanario de izquierdas o un semanario orientado a esa ideología, publicaba una portada donde veíamos a Donald Trump, a Marine Le Pen, y titulaba "Jugando con el miedo", jugando con miedo. Un poco como este tipo de políticos construyen un discurso, una narración en el que el enemigo es el enemigo y, como decía José, realmente en Estados Unidos... Tenemos a Donald Trump por ahí, precisamente en esa intervención. Pues precisamente lo que decía Donald Trump estas últimas semanas, ya la última idea descabellada es no dejar entrar a musulmanes. ¿Y cómo aplicas esa medida? Empezando por ahí, ¿no? Y empezando por el propio Estados Unidos. Es una reducción absolutamente simplista de un problema mucho más complejo y que además no sería una solución para nadie. Juegan con el miedo, pero es cierto que el terrorismo se llama terrorismo porque lo que genera es terror, ¿no? Y ahí ya no importa tanto el número de víctimas y el daño real que se causa, que como ha explicado el profesor es mínimo porcentualmente, pero lo que ocasiona es el terror en el resto de la población, y lo que hacen es magnificar en este caso su gran campaña publicitaria y conseguir de nuevo más adeptos. Y entonces, cuando Occidente lo que hace es lanzar bombas sobre el terreno, se lleva por delante, por supuesto, a muchos inocentes, porque estamos hablando casi de una guerra de guerrillas, y eso da de nuevo caldo de cultivo para que los que ya están en plaza, los que están allí, digan: ves, esas bombas las están tirando nuestros enemigos, únete a nosotros. Quizás ese es un problema de Occidente, que creemos vivir en una burbuja aislada del resto del mundo, cuando deberíamos implicarnos mucho más en el origen del conflicto y no responder, como decía César, puntualmente y con un bombardeo. O sea, no... Permítame un paréntesis. ¿Se han fijado en el reportaje? Le preguntaba a nuestra compañera Miriam por el papel de la mujer. José se ha tenido que poner un velo. Le pregunta: ¿por qué me tengo yo que poner un velo y por qué no puedo rezar en el mismo sitio que los hombres? ¿Ustedes creen que hay una discriminación sexista que está dificultando la integración de la comunidad musulmana, a lo mejor en determinados aspectos, en determinadas capas de nuestra sociedad? Yo creo que, partiendo de que la mayoría de las religiones en base promulgan una discriminación por género,
lo hablábamos antes también fuera del directo, en este país hace no mucho tiempo las mujeres no podían tener una cuenta propia, una cuenta bancaria propia, no teníamos... Lo vimos en nuestro primer programa. Efectivamente, no tendríamos acceso a leyes tan fundamentales como la ley del divorcio, por una tradición católica imperante en este país durante casi 40 años, muy ligada al Estado. Más que el problema del Islam, yo creo que es un problema de ligar, y eso lo decía José en una de sus primeras intervenciones, Estado a religión. Ya que ligamos el Estado a la religión y la religión produce, o por lo menos introduce sus tentáculos en la vida privada de las personas, en la vida pública, yo creo que ahí hay un problema. Y cuando la religión promulga una separación de géneros tan radical como el Islam o como el catolicismo en sus orígenes o como lo que vivimos en este país, hay un problema. José, ¿cómo lo ves? Sí, vamos a ver, todas las religiones, en particular las monoteístas, tienen un carácter patriarcal o una lectura machista de los textos religiosos. Recientemente acaba de morir la socióloga marroquí Fátima Mernissi, que es una de las mujeres que más ha contribuido a una lectura diferente de rescatar el papel de las mujeres dentro de la tradición islámica y situándola y revalorizándola en el papel que le corresponde. Yo creo que buena parte del problema no es tanto, insisto en mi posición, ¿no? No es tanto, digamos, el texto doctrinal, que obviamente es patriarcal como todas las religiones, sino también las sociedades que son más tradicionales, que están en una situación de mayor subdesarrollo y de una situación política de carácter autoritario. Y en ese ámbito las relaciones de igualdad de género brillan por su ausencia. No nos olvidemos que ayer, por primera vez, las mujeres en Arabia Saudí podían votar, incluso ser elegidas. Han salido unas cuantas, 17 me parece, 14. 14 escuché yo, mujeres que podían tener representación política, ¿no? Entonces estamos en el año 2015 y ayer es cuando por primera vez pueden votar, ¿no? O sea, nos da una dimensión del punto en el que están. Sí, pero insisto, esto no es un problema religioso, esto es un problema de Arabia Saudí como sistema político completamente cerrado y autoritario y con una interpretación rigorista y oscurantista del Islam y que pretende de alguna manera legitimarse y ser el adalid o el intérprete oficial de esa religión. Claro, el problema, por tanto, deberíamos de abordarlo no desde la perspectiva religiosa de cómo se interpreta la religión, sino cómo se interpreta por parte de esas sociedades, de esos estados. Y de la élite política. Efectivamente, ¿no? Quien le gobierna, ¿no? Y otro error que cometemos en Occidente es acabar pensando que es un problema económico, ¿no? A esa pobre gente, ¿no? El problema se repite de la misma forma en los países en los que esa gente es rica, ¿no? En los que no les falta absolutamente nada, como podría ser Emiratos Árabes, ¿no? No se vayan, porque dentro de este 90 minutos nos vamos a desplazar dentro de un momento hasta la isla de Lesbos, la puerta de Europa, que se ha convertido, ya lo saben, en un infierno para las miles de personas que precisamente están huyendo del fundamentalismo islámico en su país. No tardamos en mostrarles esta experiencia. Añadimos un nuevo objetivo a nuestros 90 minutos de hoy. Si hemos partido de lo más local, de lo más cercano, para analizar este problema del yihadismo, que estamos diciendo desde el principio que es global, vamos a ir alejando, vamos a ir ampliando un poco la perspectiva. Pepe Naranjo es periodista, experto en la situación que se vive en África. Vamos a ver si la conexión de la red nos permite hablar con él desde Senegal, donde se encuentra ahora. Pepe, ¿se percibe también allí claramente el crecimiento de posturas radicales en la zona en la que te encuentras? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, yo en los últimos 5 años que llevo viviendo en esta zona, en el Sahel, se puede constatar que hay una lenta pero intensa penetración de ideas radicales que proceden fundamentalmente de Arabia Saudí y de monarquías del Golfo, porque vemos los centros religiosos que están financiados fundamentalmente por esos países, que están llegando a zonas como Mali, como Mauritania, como la propia Senegal, Nigeria, Burkina Faso. Es un problema que está afectando a una manera de entender la religión que aquí siempre ha sido tradicionalmente pacífica. Por ejemplo, el caso de Senegal,
Pero, por ejemplo, estuve en Mauritania hace un mes y he alucinado con el barrio del Mina, por ejemplo, que es un barrio que es una zona muy deprimida. Pues cada vez se ven más burkas por la calle, algo que antes no se veía tanto. O, por ejemplo, en Bamako, que estuve hace 2 semanas, en Mañambugu, un barrio que también conozco bien, y vemos centros religiosos que están funcionando con esta ideología wahabita. O en Senegal, que se han producido pues detenciones de predicadores radicales en el último mes, y que hay pues rumores muy sólidos de que se estaba preparando algún ataque. Esto es una preocupación que existe en los dirigentes de los países de aquí, y antes oía a alguien también en el debate decir que las principales víctimas de estos grupos son los propios musulmanes. O sea, yo creo que esto es algo que debe quedar claro, y en este país en estos países lo tienen muy claro también, ¿no? Claro, Pepe, ¿y cuáles son las principales bazas con las que cuentan los extremistas? Has hablado de que hay un barrio especialmente pobre, en el donde te has encontrado pobreza y radicalidad. ¿Se ven unidas también allí, en esta zona de África? Yo diría, sobre todo, en primer lugar, la falta de educación, o sea, el analfabetismo. Estamos hablando del norte de Nigeria, por ejemplo, que creo que se ha mencionado a lo largo del programa. Cuando estuve hace unos meses en la región, en el estado de Adamawa, que es uno de los estados más afectados por la violencia de Boko Haram, aluciné, porque estamos hablando de uno de los países más ricos de África, como Nigeria, y el norte del país está absolutamente abandonado por el Estado. Estamos hablando de que la zona es más pobre incluso que el propio Níger, que es un país fronterizo, que es el país más pobre del mundo. O sea, cuando la gente del norte de Nigeria se pone enferma, van a Níger a que les curen. O sea, esta es una de las grandes contradicciones. Es una zona absolutamente abandonada. Y uno de los grandes abandonos es el de la educación. Estamos hablando de lugares en donde hay un 70-80% de analfabetismo, en donde las niñas no van a la escuela. Es un problema terrible, ¿no? Y luego, claro, por supuesto, ligado a esto el tema de la pobreza, que no se puede desligar. Yo sé que muchos de los que han cometido los atentados o que cometieron los atentados de París no eran necesariamente gente pobre, pero en África en concreto, en donde existe este caldo de cultivo, es fundamentalmente en zonas pobres y en zonas con bajos niveles de educación. Claro, y en este caldo de cultivo, si juntamos de repente pues a alguien que llega y aparte de darle un sentido a lo que te está diciendo, te manipula de esa manera y te da atención, porque me imagino que también las inversiones que decías wahabíes, me refiero a las saudíes con ese predicamento, pues me imagino que también son bien recibidas, ¿no? Con lo cual logramos hacer el caldo de cultivo perfecto. Por supuesto, estos grupos. Hay una secta que está operando aquí desde hace muchos años que se llama Dawa, que operaba en el norte de Mali. Cuando tuve ocasión de cubrir el conflicto, la guerra de Mali, me encontré con miembros activos de esta secta, ¿no? O, por ejemplo, que ofrecen, efectivamente, como tú dices, protección, que ofrecen trabajo, que ofrecen dinero, que ofrecen una seguridad, que ofrecen la posibilidad de ir a un médico si te pones malo, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, te doy un dato, el presidente del Alto Consejo Islámico de Mali, o sea, la máxima autoridad religiosa de Mali, que se llama Mahmoud Dicko, es un wahabita reconocido y declarado. Y cuando 4 días después del atentado de Bamako le pusieron un micrófono delante, él, por supuesto, que condenó el atentado porque no le quedaba otra, porque digamos que iba a tener una repercusión pública lo que él iba a decir, pero luego, acto seguido, vino a decir que Occidente se lo estaba mereciendo, que en Occidente se está caricaturizando a Dios, o que los homosexuales se pueden casar en Occidente, y que esto es una consecuencia de todo ello. Y esta manera de pensar es a mí lo que más me preocupa, porque esto está penetrando y está creando silencios cómplices y está creando, pues como decía antes, pues un caldo de cultivo en el que pueden proliferar luego gente que se dedica a cometer ese tipo de actos, que no tienen nada que ver con la religión musulmana, insisto, son gente que se sale de la religión y que comete actos por otros intereses que tienen que ver con absolutamente. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Nigeria y otros países vecinos donde está actuando el tristemente famoso Boko Haram, como precisamente son las comunidades musulmanas las que están sufriendo la violencia de estas personas. ¿Se percibe también como una amenaza en general? Como ¿se observa con la misma versión que en el resto del mundo, que por lo menos que en Occidente? ¿O allí existen también elementos que son más permeables incluso a la actividad terrorista de estos de Boko Haram? No, la amenaza, y tanto que es real. Estamos hablando de más de 15.000 muertos desde el año 2009, cuando Abubakar Shekau se hace con el control de Boko Haram. O sea, la amenaza es realísima, ¿no?
está golpeando ya no solo el norte de Nigeria, desde hace ya 1 año y medio hay atentados en Camerún, en Difa, en la región de Difa en Níger o en la zona del lago Chad. O sea, ya no es un problema, digamos, nacional de un país, es un problema regional que está afectando a toda la zona. Y las conexiones entre Boko Haram, que no hay que olvidar que ha declarado su vinculación a Daesh, con grupos como el Muyao en Mali o con Al-Qaeda del Magreb Islámico también, o con, antes hablaba también, Al-Morabitun, el nuevo grupo de Mukhtar Ben-Mokhtar. Digamos, hay vínculos, y Libia es un problema enorme en este momento. No sé si se ha comentado algo en el programa, pero el sur de Libia es una zona absolutamente fuera de control, que se ha convertido en un santuario, ¿no?, para estos grupos. Hay un problema enorme en la región, y yo creo que Occidente y Europa en particular tiene que estar concernida y preocupada porque está a las puertas. Y aparentemente, última pregunta, Pepe, no lo está. Porque, como bien dices, quien está entrando allí, a lo mejor ya no el problema es que sean los saudíes, sino que sea la interpretación más radical del Islam precisamente la que llega allí, ¿no? Sí, esto, ya te digo que desde mi punto de vista, esto es preocupante, ¿no? Porque países que, en Mali, por ejemplo, ya se están produciendo ataques en el sur, en la frontera con Costa de Marfil o con Burkina Faso, el ataque de Mopti, los ataques de Bamako. Quiero decir que se está produciendo, decía antes, un lento pero inexorable avance no solo de la violencia, sino también de esta interpretación radical que la estoy viendo en países que estaban muy alejados por su propia interpretación tradicional, ¿no? Por ejemplo, en Senegal, el Islam está controlado por las cofradías, por los murid, por los tiyán, etcétera. Y sin embargo estamos viendo ya, hay algunos amigos senegaleses que me están alertando que en algunos lugares se están detectando la presencia de estos grupos que se aprovechan pues de eso, o bien de la ausencia del Estado, de lugares a los que no llega del todo, digamos, la educación, la sanidad, y de esto se están aprovechando, y esto está aprovechando. Pepe, siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias por habernos dado esta visión de la situación en esta zona en la que te mueves, en esta parte de África. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, el Daesh ya viene, una organización que siembra el horror en determinadas zonas, en Irak, en Siria, incluso en África. Pero en Siria ocupa casi el 70% ya del territorio. Los terroristas han provocado también la muerte de miles de personas que, huyendo de una amenaza segura, han muerto ahogados en el mar. Son las víctimas de la mayor crisis migratoria de los últimos 50 años en nuestro continente. 2 canarios están en esta mesa y han sido testigos directos de esta pesadilla que se vive a las mismas puertas de Europa. Más de 8 millones de personas viven en Irak y Siria sometidos a la crueldad del grupo terrorista más rico del mundo, una organización autónoma que se financia con la venta de petróleo y gas de las ciudades que controla en Siria e Irak, del contrabando de antigüedades, de las zonas que asalta y de los impuestos que impone. Cuenta con 50.000 efectivos, 12.000 extranjeros y una gran cantidad de armamento arrebatado a los ejércitos sirio e iraquí. Sus objetivos, según anuncia la propia organización terrorista tras los atentados de París, son Roma, París, Rusia, Turquía, Estados Unidos y España. Se hacen llamar Estado Islámico, por eso muchos evitan su utilización. También se han denominado ISIS. La única diferencia con Estado Islámico es que añade la coletilla de Irak y el Levante. El grupo pidió eliminar la palabra Levante el año pasado. Hace unos meses, algunos gobiernos hicieron un llamamiento a los medios de comunicación para que dejasen de utilizar el término Estado Islámico, argumentando que ni se trata de un Estado ni es islámico. Y por otro lado está Daesh. Es una palabra árabe. Dependiendo de cómo se conjugue, puede significar intolerante. También se traduce como algo que aplastar, pisotear. De ahí que los terroristas rechacen esta denominación. Es el término que se recomienda para referirse a esta organización terrorista. El Daesh siembra en estos momentos el terror en Irak y Siria. Son miles y miles los sirios que atraviesan Europa huyendo de la guerra, del horror que ha sembrado el Daesh en su país. La ruta de los Balcanes, desbordada ante la mayor crisis migratoria en Europa de los últimos 50 años, es una de las consecuencias del terrorismo del Daesh. Han aprovechado su presencia en Siria para ocupar terreno en este país, empleando su terrorismo atroz. La gran cantidad de chalecos que han recogido en estos días en las costas de Lesbos y que los amontonan aquí en este vertedero. Cada día llegan a las costas de Lesbos, en Grecia, de 15 a 20 barcas con una media de 1.000 inmigrantes. Un drama del que ha sido testigo el periodista canario César Sar, junto a otros voluntarios, como es el caso del tinerfeño Jorge Fariña.
Jorge y César están con nosotros esta noche. Les recuerdo, al término de este programa, de este 90 minutos, podrán ver precisamente este reportaje grabado en la isla de Lesbos. Lesbos, la puerta de Europa, que de la mano de César Sar les va a dar a conocer, por ejemplo, esa montaña de chalecos impresionante de personas que han llegado, o no, lamentablemente, hasta ese lugar, porque muchísimas han perdido la vida, César. Sí, son huyendo de esto de lo que estamos hablando esta noche, ¿eh? Sí, tal cual. Fundamentalmente Grecia está recibiendo de manera masiva refugiados de guerra, sirios y afganos, y de paso están recibiendo hasta 20 y pico nacionalidades distintas de personas que vienen huyendo del hambre o vienen a Europa en busca de una vida mejor. De ahí el título de Lesbos, la puerta de Europa, porque es la puerta para todos, no solo para los refugiados de guerra, ¿no? Y sí, expliqué, como acabas de decir, Roberto, montañas de chalecos, que hasta una altura de 4 plantas de chalecos. Cada chaleco representa a cada una de las personas que logró llegar hasta la costa de Lesbos, ¿no? Aunque no todos lo han conseguido con vida, lamentablemente. ¿Qué hace una persona, Jorge, ir como voluntario a este sitio? ¿Qué esperabas hacer? Esa es una buena pregunta que yo tampoco tengo una respuesta clara. Lo que sí sé son 2 motivaciones que tenía muy fuertes. Una fue esa famosa foto del niño Aylan en la costa turca, tan impresionante, pues a mí ese me niño impactó. ahogado que nos conmovió a todos. ¿Sí? Yo soy padre y tengo un niño de 18 meses y aquella foto me movió a decir, tengo que hacer algo. Luego también soy geógrafo y ver de primera mano todo este movimiento pues era realmente interesante, ¿no? Y bueno, vas ahí con la mejor voluntad y te das cuenta que al llegar hay tanto que hacer, eres muy necesario y ofreces la ayuda que puedes. ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué pudieron hacer? Bueno, allí desde ayudar a la clasificación de material que llegan a centros logísticos que están en casas de particulares, porque no hay ningún tipo de organización institucional en la costa. La puerta de Europa, Europa brilla por su ausencia. Sí, Europa no está. Lo que está son pequeñas asociaciones y muchos voluntarios independientes como yo, ¿no? Luego, la afluencia de barcas era tal que al final te veías en la propia orilla asistiendo a las barcas para que el desembarco fuera seguro, que es un momento peligroso porque puede volcar, sacar a los niños lo antes posible, cambiarles la ropa, poner mantas térmicas, ofrecer agua, transportarlos a los campamentos intermedios. Bueno, ese era el día a día, desde por la mañana hasta la madrugada. ¿De qué huyen estas personas, José? ¿Se puede explicar de una forma más o menos sencilla cuál es la combinación que ha provocado en esa zona del planeta? Sí, huyen básicamente de la guerra y sobre todo de no ver una resolución al conflicto. Y a propósito, el mayor número de víctimas en Siria lo ha causado el régimen y no Daesh, lo cual no minimiza la amenaza de Daesh, pero básicamente porque toda la región ha entrado en una situación de inestabilidad, de caos, a la que no se le ve una pronta solución y por tanto permanecer en campos de refugiados o bajo esa situación donde peligra la vida de las personas, de tus seres más próximos y queridos, hace que la gente efectivamente busque algún tipo de salida por razones de mera supervivencia. Un poco como saltar el dicho de salir de la sartén para caer en las brasas, ¿no? De la presión del régimen, de esa guerra civil, de ese ataque del régimen contra su población, se encuentran con ese ataque en zonas muy despobladas, porque hay que explicar que Siria no es un país como los que conocemos aquí en Europa o en esta zona del planeta, es un país con muchas zonas despobladas, con muchas zonas en las que el Estado prácticamente no existe, ¿verdad? Y donde se puede desarrollar. Siria está en una situación de Estado fallido, donde el gobierno central no mantiene el control de todo el territorio ni sobre la población. Hemos visto cómo han desaparecido las fronteras entre Siria e Irak y precisamente esa magnificación de Daesh es fruto de la debilidad tanto parcial del Estado iraquí como de la situación de Estado fallido que vive Siria. Y no podemos explicar todo este fenómeno del yihadismo sin remitirnos precisamente a los orígenes del conflicto en toda esta parte del mundo, donde a su vez en el conflicto sirio hay otro conflicto, que es un conflicto regional e incluso internacional. Hay una lucha por la supremacía geoestratégica entre Arabia Saudí e Irán, hay también una rivalidad clara entre Rusia y Estados Unidos y por tanto es un conflicto muy complejo, muy enrevesado y de muy difícil resolución.
Es que hablabas de Estado fallido, yo también aplicaría el fallido a intervención occidental fallido. Pepe Naranjo hablaba de Libia, Libia junto a Siria, junto a Irak, junto a Afganistán, son ejemplos de intervenciones occidentales fallidas. Y en el caso de Siria es hasta curioso ver cómo en un primer momento una coalición internacional lucha contra el Assad, cómo tras el conflicto, tras la complicación del conflicto, ahora parece que apoyan al Assad. Se convierte casi en la salvación, ¿no? Rusia, efectivamente, Rusia apoya Paradoja, al Assad, siempre lo ha apoyado por una cuestión geopolítica, tiene una base allí marítima. Turquía no quiere intervenir porque al Assad le sirve de contrafuerte hacia el movimiento kurdo. O sea, estamos hablando de un lugar donde prácticamente los países occidentales, incluyendo Rusia o Turquía, no intervienen para resolver una cuestión humanitaria o para resolver una cuestión de derechos humanos. Están interviniendo puramente por una cuestión geoestratégica, geopolítica, y por culpa de esa intervención fallida tenemos ese Estado fallido y lo que tenemos... ¿Pudieron hablar con estas personas? ¿Les contaron de qué huían? ¿Qué era lo que habían dejado atrás? Pues mira, sí, un poco de todo, ¿no? Muchos sirios huían de todo. Huían de la guerra, ¿no? Huían de la dictadura siria, huían de Daesh, huían del terror, ¿no? Huían de las bombas y de la muerte segura. Estamos hablando de que en esas costas de Grecia hay una clara diferencia entre lo que es un sirio o lo que es un afgano u otras personas, ¿no? Los sirios son personas como nosotros, con cuenta en Facebook, con un iPhone 5, que tienen dinero suficiente como para pagar, en ese caso, los 2.500 euros que les cobran las mafias por hacer esa travesía, ¿no? Si eres pobre y eres un afgano de las montañas y has tenido que vender las 4 cabras que tienes para entrar en Europa, las mafias lo saben y las mafias te van a cobrar aproximadamente 1.000 euros. Si eres un sirio, padre de familia, con una buena posición social o por lo menos un trabajo o un oficio, las mafias te van a cobrar más, te van a cobrar 2 veces y medio más que a un afgano, ¿no? Ahí la oferta y la demanda fluctúa en función de quién eres, pero la mayoría de los sirios y de los afganos que encontramos allí, también algunos iraquíes, también algunos iraníes, es complejo, huían sobre todo del terror, ¿no? Huían con miedo y emprendían una nueva vida. Luego había muchas personas entrando pues de Pakistán, de Sri Lanka, de la propia Turquía, de Marruecos, de Túnez, de muchísimos otros lugares que han encontrado en Lesbos una puerta en Europa, ¿no? ¿Qué control hay sobre estas personas una vez llegan allí? No hay ningún control. Bueno, no hay ningún control. Esas personas cuando llegan a la playa, las autoridades griegas no están en la playa, la policía griega no está en la playa, las ONGs pequeñas creadas para el efecto, para la ocasión, y voluntarios como Jorge Fariña son los que reciben a las personas que allí llegan. Es una opinión que digo una vez, constato lo que hay. Es un fracaso de los gobiernos, es un fracaso de la Unión Europea y es un fracaso de las grandes ONGs, de las grandes organizaciones no gubernamentales que no están tampoco allí, a pie de playa, están retiradas, ¿no? Y un fracaso también de ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que simplemente da unas mantas, unas esterillas insuficientes en unos campamentos pequeños, con unas condiciones de salubridad mínimas, con unas cabañas de plástico que están abiertas por debajo y cuando llueve se enfanga todo. Esa es la ayuda internacional importante que estamos dando en Lesbos, prácticamente nada, ¿no? De ahí el papel fundamental de los voluntarios independientes que están acudiendo. Lo que hace luego el gobierno griego es registrarles, preguntarle, ¿usted de dónde es? Y entonces te dice, yo soy sirio. Todos intentan decir que son sirios, evidentemente, ¿no? Porque pueden obtener el estatus de refugiado. Pero ese estatus de refugiado en este caso es simplemente un papel de libre movimiento, de libre circulación por 6 meses por territorio griego, y si no eres refugiado, si eres de cualquier otra nacionalidad, te dan el mismo papel, pero solamente te dan un libre movimiento por Grecia de 1 mes. En ambos casos les sobra tiempo. Con ese papel es con lo que pueden comprar un billete de ferry, un billete de barco. Ya es un barco grande, cómodo, occidental, como el que viajamos nosotros, como en el que volvimos Jorge y yo de Lesbos a Atenas. Han pagado entre 1.000 y 2.500 euros para llegar a la isla jugándose la vida y pagan entre 40 y 65 euros para volver en un ferry. Lo que les permite volver en un ferry al continente es ese papel, ese registro, pero no es más que un papel en una mesa, en una oficina. Y algo que me han preguntado y que a mí me llamó la atención es que no pasan ningún tipo de control. Es decir, cuando suben de nuevo al ferry para dirigirse al continente europeo, ni su equipaje es registrado, ni ellos pasan por un arco de seguridad. Cualquier tipo de control se pierde ahí. No ¿Y existe. qué se hace? ¿Dónde viven esas personas o dónde se les aloja mientras tanto? Porque, Jorge, creo que es una zona
Una isla pequeña, no sé cuántos habitantes exactamente son. Una isla de 80.000 habitantes, un poquito más grande que Gran Canaria y más pequeña que Tenerife. Y cuando llegan, con mucha menos población. Claro. Se alojan en campamentos inmensos, en casetas que no tienen las condiciones mínimas y están aproximadamente allí una semana hasta que van a tierra continental a través de ese ferry. Y después siguen su camino a Europa. ¿Se darán las condiciones para que vuelvan, José? Yo quisiera, como estamos terminando, quisiera apuntar alguna cosa, ¿no? Y es que vivimos en un mundo interdependiente, interconectado, donde lo que pasa en una parte del mundo, por muy recóndita que nos parezca, nos termina afectando antes o después. Y lo hemos visto en el conflicto sirio, que hemos ninguneado, hemos mirado para otro lado, o nos hemos precipitado por unas expectativas erróneas en torno al derrocamiento del Assad y, por tanto, digamos, esto ha frustrado y ha tenido consecuencias como la llegada de refugiados o como también la amenaza del terrorismo, ¿no? Siria lleva más de 300.000 muertos, ¿verdad? Tiene una población de 23 millones, la mitad son desplazados internos, 7 millones, 4 millones son refugiados en los países limítrofes y algunos que llegan a Europa. En Jordania, que es un país muy empobrecido, hay cerca de 700.000, en Líbano 1.100.000 y en Turquía hay 2 millones, mucho más que en toda la Unión Europea. Y si queremos de alguna manera reducir la amenaza del terrorismo en nuestros países, debemos de operar allí, pero de una manera mucho más inteligente y dándole una solución multidimensional y no solo en materia militar, sino que tiene que ir acompañada también de reformas políticas, económicas y sociales. Este es el gran reto que tenemos y como primera medida sería pacificar, que no es resolver el conflicto sirio. Por lo menos que dejen de matarse allí, ¿no? Eso sería fundamental. Bueno, lo que pasa es que ahí está el Daesh que no está por la labor tampoco. Pero sí hay una... Es complicado, ¿no? Según lo que hemos estado viendo esta noche. Sin duda es complicado y nadie tiene una varita mágica para solucionar esto. Pero si hay un consenso, ¿verdad?, entre los diferentes actores internacionales y regionales de combatir a Daesh. Digamos, lo que no hay es acuerdo de qué manera combatirlo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las diferentes fuerzas quieren sacar algún tipo de beneficio estratégico y neutralizar las ventajas estratégicas que pueda obtener el otro. Ahí vemos como, por ejemplo, Turquía teóricamente se opone al Daesh, también Rusia, sin embargo, siendo aliados en contra de Daesh, también tiene rivalidad entre ellos. Es más, Rusia bombardea mucho más a las fuerzas rebeldes sirias que no al Daesh. Por su parte, Turquía ve el conflicto a través de las lentes de su conflicto con los kurdos, etcétera, etcétera, y es sumamente complicado, ¿no? Pero hay una cosa que no hay que olvidar, y César lo apuntaba, al margen del conflicto de Siria, si ahora mismo resolviéramos el conflicto de Siria, la puerta a la inmigración a Europa seguiría estando en cualquier otro punto del sur de Europa, porque las desigualdades entre Europa y el entorno, ya sea África, ya sea los países más desfavorecidos de Asia, seguirán estando. Por lo tanto, el tema migratorio, aunque en este caso está muy ligado al conflicto de Siria, va a seguir estando, porque Canarias fue puerta, Lampedusa ha sido puerta y ahora está siendo puerta a la inmigración en Europa, Lesbos, la isla de Lesbos. Por lo tanto, hay que tener las ideas claras y claro, pero si sumas a quien huye de la pobreza, que huye también de un conflicto y de una muerte segura y de un problema para sus hijos, con lo cual sumas y nos encontramos con esta situación. Gente aterrada, que está dispuesta a perder la vida, lanzarse con sus hijos, es tremendo. ¿Cuál es la situación que más le ha marcado a ustedes que estuvieron allí en directo, las personas con las que hablaron o la situación que se han traído y que no se han podido quitar de la cabeza? Yo hay muchas situaciones que no me he podido quitar de la cabeza y yo destacaría un par de ellas. Especialmente la cara de los padres y madres cuando te entregan a su hijo, a su bebé. Dentro de la barca, en esa situación de drama, de nervios, esa mirada entre la persona y yo es una comunicación universal y en esa cara de terror que te deja su hijo es algo que luego, estando aquí, ya después del viaje, me soñaba con esas caras de esas personas, ¿no? Y luego una parte positiva que a mí me marcó mucho fue ver cómo diferentes personas anónimas de diferentes partes del mundo cooperaban entre sí para ayudar a otras personas anónimas que llegaban, ¿no? Y eso era realmente mágico también.
Esa es la parte positiva. Sí, se destaca en ese reportaje que vamos a ver a continuación. En el report se muestra, yo he intentado que el reportaje no sea sensacionalista, aunque las imágenes que vimos allí son sensacionales, ¿no? Es decir, no puede ser un objeto pasivo ante esa situación, ¿no? ¿Tuviste que apartar la cámara en algún momento? Bueno, sí, después de varios días grabando, la situación se repite, es decir, llega una barca cada 12 minutos, es decir, hay un momento ahí en el que ya lo tienes todo, ¿no? Y sí, en algún momento pues también eché alguna mano a Jorge, ¿no? En cualquier caso, hay muchas lágrimas, pero hay muchas alegrías también. Hay muchos momentos de satisfacción, hay muchas llamadas a la familia que ya está en Europa, que pasó unos meses antes, o a la familia que quedó atrás diciendo que ya voy bien. Hay muchas lágrimas de alegría, ¿no?, en esas costas de Lesbos, y bueno, lo he querido reflejar también en este report, muy picadito, en el que va casi muy de puntillas por todo, ¿no? Para intentar mostrar tal cual es lo que se puede uno encontrar en esas costas de Grecia, ¿no? A mí me parece que uno de los méritos del trabajo de César ha sido presentar también a esas personas como unos iguales a nosotros también, que ríen, que saben de fútbol, que abrazan, que besan, que se desesperan, que juegan cuando las circunstancias se dan para ello, ¿no? Que usan el iPhone, que usan el iPad. Entonces, al final somos todos iguales. Bueno, vamos a poder ver ese reportaje, Lesbos, la puerta de Europa, justo ahora a continuación. Muchas gracias a los cuatro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes por habernos seguido. Ya hemos podido ver cómo este problema que hemos ido tratando de menos a más, de más cerca a más lejos, para darnos cuenta de que es un problema global, el del yihadismo y sus consecuencias y la violencia que ejerce directamente sobre las personas a las que adoctrina y a las que arruina la vida, y también, como pueden observar, a las personas que de una forma más indirecta pues también lleva a la muerte. Seguramente este tema complejo requiere más tiempo. Nosotros hoy le hemos dado 90 minutos. Gracias, buenas noches.